Hola, bienvenidos a este curso sobre el nuevo sistema de justicia penal en México. Este curso se integra de 6 módulos. El primer módulo es sobre la evolución del marco constitucional sobre el cual descansa este nuevo sistema de justicia penal, los artículos de la Constitución que son los pilares del nuevo sistema. Para esto vamos a recurrir a la página del Diario Oficial de la Federación, en la cual se encuentra el decreto que creó este nuevo marco constitucional para la materia penal. En este decreto se modificaron del artículo 16 al 22 constitucional, el artículo 73, el artículo 115 y el artículo 123. El orden del análisis de esos artículos, que son los pilares del sistema de justicia en materia penal, será conforme se encuentran en el texto de la Constitución. En primer lugar, iniciaremos con el artículo 16 constitucional. Analizaremos cuál era su texto original en aquella publicación del 5 de febrero de 1917. Después, analizaremos cómo a través de las 8 reformas que han sido aplicadas a este artículo, se ha venido incorporando el reconocimiento de nuevas garantías y nuevos derechos fundamentales para los mexicanos. Y así llegaremos a lo que actualmente es el contenido del artículo 16 constitucional, que es uno de los pilares de nuestro sistema de justicia penal. Vamos a iniciar con la lectura del artículo 16 constitucional en su versión original de la Constitución del 17. En su publicación original, el artículo 16 se integraba por solo 2 párrafos. El primero incluía varios temas relevantes relacionados con la materia penal. Recordemos que en aquella época la Constitución otorgaba garantías individuales, de acuerdo con los términos jurídicos utilizados, y que fue hasta el año 2011 que esto cambió y que la Constitución ya no otorgaba garantías, sino que reconoce derechos humanos, o mejor dicho, derechos fundamentales. En el primer párrafo se incluía el reconocimiento de la garantía genérica de no molestia, aquella que obliga a las autoridades a fundar y motivar todo acto que nos genere una molestia en nuestra persona, familia, documentos, etc. Esta garantía de no molestia siempre ha estado vinculada con los requisitos y los límites que regulan las órdenes de aprehensión, pues estas órdenes son un acto de molestia y representan un límite al ejercicio de nuestro derecho a no ser molestados y en el ejercicio de nuestro derecho a libre tránsito, pues nos obligan, probablemente en contra de nuestra voluntad, a presentarnos o a comparecer ante alguna autoridad. Señalaba como requisitos para las órdenes de aprehensión los siguientes elementos. 1. Que toda orden debía ser girada por autoridad judicial, es decir, por un juez. Solo los jueces pueden girar órdenes de aprehensión. 2. Que antes de que el juez girara tales órdenes de aprehensión, debía existir una denuncia, una acusación o una querella. Y además, estas debían cumplir con ciertos requisitos. Estas denuncias, querellas o acusaciones debían ser por algún hecho determinado que la ley castigara con alguna pena corporal. Que la denuncia, acusación o querella debía estar apoyada en alguna declaración bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos que hicieran probable la responsabilidad del inculpado. En este mismo párrafo se señalaban 2 excepciones a estas órdenes de aprehensión. En primer lugar, la Constitución autorizaba a cualquier persona a realizar una detención, pero bajo ciertas circunstancias. Decía que solo en casos de flagrancia, cualquier persona, ya sea civil o policía, podía aprehender a los delincuentes y sus cómplices, pero que una vez hecha la detención, debían ponerlos a disposición de la autoridad inmediata. La Constitución no señalaba que esta disposición tuviera que hacerse directamente a un ministerio público, a un juez, simplemente decía que una autoridad inmediata, sin especificar las características de esta autoridad a la que debería ponerse a disposición a la persona detenida. Para esta excepción, no era necesario cumplir con el requisito previo de la interposición de la denuncia, acusación o querella y demás requisitos, pues las declaraciones bajo protesta de personas dignas de fe o de otros datos que hicieran probable la responsabilidad de la persona detenida en flagrancia no serían requisitos para detenerla, sino probablemente para mantenerla detenida. En segundo lugar, decía que en casos urgentes, la autoridad administrativa
podría ordenar la detención de un acusado, pero para poder ordenar mediante un decreto esta detención debía cumplirse dos requisitos. Uno, no existiera autoridad judicial alguna, y dos, que el delito cometido se persiguiera de oficio. Además, la Constitución señalaba que una vez ejecutada esta orden de aprehensión ordenada mediante decreto de la autoridad administrativa, quien lo detuviera debía poner a la persona detenida inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. Hasta este momento podemos destacar algunos elementos relacionados con las órdenes de aprehensión que estaban en el texto original del 16 constitucional. Primero, que tenía una relación directa con el derecho a la no molestia. Además, en este artículo ya se señalaban los requisitos para poder detener a las personas mediante tres casos. Uno, la ejecución de órdenes de aprehensión. Dos, la detención que cualquier persona podía hacer en casos de flagrancia. Y tres, la detención de una persona ordenada mediante un decreto de la autoridad administrativa por casos de urgencia. Desde el texto original del artículo 16 constitucional se incluyó una serie de reglas para las órdenes de cateo. En particular fueron tres reglas principales. La primera es que toda orden de cateo debería ser emitida por un juez. La segunda, que esta orden de cateo debería ser emitida por escrito. Y la tercera es que en este escrito donde constaban las órdenes de cateo se tenían que relacionar algunos datos específicos. Por ejemplo, el lugar que iba a ser inspeccionado. Dos, el nombre de las personas que iban a ser detenidas o la persona que iba a ser detenida en ese lugar. Y tres, el objeto o los objetos que se buscaba encontrar a través de la ejecución de esta orden de cateo. Otra de las características importantes que marcaba la Constitución o que marcó la Constitución en este texto original de 1917 es que al concluir la ejecución de una orden de cateo debía levantarse un acta circunstanciada y que esta acta circunstanciada debería ser firmada por dos testigos señalados por la persona que habitaba o que se encontraba en el lugar en el que se ejecutó la orden de cateo. Sin embargo, en caso de que esta persona se negara a señalar los testigos o que no hubiese otros testigos que se pudieran señalar, bastaba con que la firmara la autoridad que realizaba la orden de cateo. Por último, el artículo 16 señala algunas reglas relacionadas con las visitas domiciliarias. Estas visitas domiciliarias podían ser realizadas por parte de la autoridad administrativa y tenían que ver con el cumplimiento de reglamentos sobre tres materias. La primera era en materia de salubridad o de salud, la segunda era en materia de los reglamentos de policía y la tercera en materia del cumplimiento de reglamentos de carácter fiscal. Durante estas visitas domiciliarias, la autoridad podría exigir la exhibición de libros o de algunos documentos de los cuales se pudiera advertir el cumplimiento de estos reglamentos. Hasta aquí es el texto original del artículo 16 constitucional, de acuerdo con esa publicación del 5 de febrero de 1917. A partir de ahora analizaremos su contenido, pero una vez que fueron dispuestas las reformas a este artículo. La primera reforma al artículo 16 constitucional vino el 3 de febrero de 1983, casi 70 años después de su publicación. En esta reforma se agregaron dos párrafos. El primer párrafo, que pasaría a ser el tercer párrafo del contenido total del artículo 16, señala que la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. Es decir, este nuevo párrafo del artículo 16 reconoce la privacidad de las comunicaciones entre las personas. La comunicación que en aquel entonces era muy importante a través del correo convencional. El segundo párrafo adicionado, que vendría siendo el cuarto párrafo de aquel artículo 16, señala que en tiempo de paz ningún miembro del ejército podría alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño ni imponer prestación alguna. Sin embargo, también señalaba que en tiempo de guerra los militares sí podrían exigir alojamiento y bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establecieran las leyes marciales correspondientes. Cabe mencionar que estos cuatro párrafos que están señalados en el artículo 16
A la fecha siguen en el artículo 16, pero organizados de manera distinta. Podríamos decir que sigue siendo la esencia del artículo 16 constitucional. En resumen, hasta este momento, con la primera reforma al artículo 16 constitucional, se han abordado primero la garantía genérica de no molestia, después los requisitos de las órdenes de aprehensión, las detenciones en flagrancia y las detenciones por casos urgentes. Además, se han señalado los requisitos para las órdenes de cateo, las visitas domiciliarias y con la primera reforma, la protección de toda la correspondencia que se emite en el país y la prohibición de los militares de alojarse en casas de particulares si no estamos en tiempos de guerra. Pero además también la obligación de las personas a alojar a los militares cuando sí estemos en tiempos de guerra. La segunda reforma al artículo 16 constitucional vino el 3 de septiembre de 1993. En esta reforma lo más sobresaliente es que el artículo pasó de integrarse por 4 párrafos a estructurarse por 11 párrafos. El primer párrafo fue el que más sufrió cambios. Los diversos temas que se encontraban en la redacción original del primer párrafo se dividieron a través de estos nuevos 11 párrafos derivados de la reforma. El primer párrafo del artículo 16 constitucional siguió reconociendo nuestra garantía de no molestia. Las diferencias las encontramos a partir de la reforma al párrafo segundo. En este párrafo segundo, como dijimos antes, se encontraban las disposiciones y las reglas necesarias para emitir una orden de aprehensión. Los cambios en relación con estas reglas fueron los siguientes. Los requisitos para emitir una orden de aprehensión cambiaron, pues de señalar que la ley tenía que estipular que estos hechos debían ser castigados por alguna pena corporal, sufrió un cambio a decir que la ley debería señalar estos hechos como si fueran un delito. Es decir, de hechos que ameritaran una pena corporal a hechos que la ley reconociera como delitos. Además, este delito debía de ameritar como mínimo una pena privativa de libertad para que fuera justificable la emisión de una orden de aprehensión en contra de las personas. El siguiente cambio fue en relación con las declaraciones que deberían de sustentar la querella, la denuncia o la acusación. Según el texto de la Constitución, estas declaraciones deberían provenir de personas que fueran dignas de fe. Lo que cambió fue que ahora el requisito establece que la denuncia, querella o acusación debería de ser sobre hechos que la ley señalara como un delito y que estos hechos fueran suficientes para acreditar los elementos del tipo penal. Además, en esta denuncia, querella o acusación deberían constar suficientes elementos para hacer probable la responsabilidad del indiciado, es decir, de la persona señalada en la orden de aprehensión. El párrafo tercero estableció nuevas reglas alrededor de la ejecución de estas órdenes de aprehensión. Señala que la autoridad que ejecute una orden de aprehensión tiene la obligación de poner inmediatamente a disposición de un juez a la persona detenida y que en caso que no hiciera esta disposición inmediata ante el juez, sería acreedor a una sanción legal. El nuevo párrafo cuarto del artículo 16 constitucional señalaría que toda persona que realizara una detención en flagrancia estaría obligada a presentar al detenido ante cualquier autoridad y que esta autoridad a su vez estaba obligada a presentar a la persona detenida al Ministerio Público, pues el Ministerio Público es la autoridad encargada de la investigación de los delitos. En el nuevo párrafo quinto del artículo 16 se establecieron reglas alrededor de los casos urgentes en los que el Ministerio Público podría ordenar bajo un decreto la detención de una persona. Antes el artículo 16 señalaba que este decreto solamente podía emitirse cuando se tratara de delitos perseguidos de oficio. La nueva redacción del artículo 16 señala que esta emisión de orden de aprehensión por el Ministerio Público solo podría realizarse por delitos graves. Además, en este decreto donde se ordena la aprehensión de alguna persona, debería de señalarse los fundamentos y los motivos que justifiquen la emisión de este decreto. Muy interesante lo que señala el párrafo sexto del 16 constitucional, pues establece una serie de obligaciones para los jueces ante quienes se pone a disposición a una persona detenida en caso de flagrancia o de caso urgente.
Pues señala que los jueces están obligados a realizar dos actos. Uno, ratificar la detención, o dos, decretar la libertad inmediata de la persona con las reservas de ley. Sin embargo, resulta curioso que la Constitución no establece qué reglas deben de seguir los jueces cuando se pone a su disposición a alguna persona detenida por motivos de la ejecución de una orden de aprehensión. Este párrafo solo señala qué es lo que deben de hacer los jueces en el caso de la detención por flagrancia o la detención por caso urgente. A partir de 1993 encontramos la disposición constitucional del término de 48 horas para estar detenidos, o su duplicidad en caso de que el motivo de la detención sea relacionado con delincuencia organizada. Es decir, solo podría duplicarse el término de 48 horas cuando la persona detenida estuviera detenida por un delito relacionado con la delincuencia organizada. Bajo ninguna otra circunstancia podría duplicarse este término constitucional. Los demás párrafos del artículo 16 constitucional siguieron intactos, es decir, siguieron las mismas reglas para las órdenes de cateo, para las visitas domiciliarias, la protección de la correspondencia y las reglas para dar alojamiento a los militares en tiempo de paz o de guerra. A continuación, analizaremos el contenido de la tercera reforma al artículo 16 constitucional.